Muy bien, bienvenidos otra vez a Líneas Rectas, a este programa que hemos iniciado, y esta es el tercer episodio y estamos todavía en Génesis. En esta ocasión lo que queremos hacer es enfocar en el tema del Mesías, que Génesis, aunque escrito 1400 años antes de llegar el Mesías en los Evangelios, aún así está repleto, está lleno de indicios y de promesas y de, como diríamos, presombras, no sé si es una palabra o no, pero sombras de esa realidad que es el Mesías y la llegada del Mesías en la carne. Y entonces queremos mirar en Génesis y ver varias de las ocasiones más sonadas en que sale este tema del Mesías en Génesis. Así que lo va a iniciar David y va a empezar él ahí, creo que con un tema o con un pasaje que tocó la última vez. Adelante, David. Muy bien. Pues mira, cuando leemos Génesis, como comentamos en el episodio anterior, podemos tener la tentación de solo verlo en el contexto literario inmediato, pero tenemos que verlo en su contexto más amplio en cuanto a la palabra de Dios, y uno de los temas principales es entender ese tema de Mesías. Así que yo lo comenté la semana pasada o en el episodio anterior porque es uno de mis pasajes favoritos, pero lo vuelvo a comentar rápidamente. En Génesis 3, justo en el contexto del pecado del ser humano, vemos que Dios viene al encuentro con Adán y le hace la pregunta. Le dice: Adán, ¿dónde estás? Porque estaba el hombre y su mujer intentando esconderse del omnipotente, omnisciente Dios, y habían tomado hojas de higuera para poder esconderse de Dios. Una escena súper curiosa. Así cómica, sí. Exactamente. Y Dios le pregunta a Adán, dice: ¿dónde estás? Y ahí inicia lo que es una estructura quiástica. Comenté algo del quiasmo, creo que en el episodio anterior, pero ese paralelismo inverso, porque Dios empezará con el hombre y terminará con el hombre. Habla después a la mujer, cuando el hombre dice: es que la mujer que tú me diste. Luego después Dios le hace a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer, por supuesto, echa la culpa a la serpiente y llegamos a la serpiente. Ahora, ese es el centro del quiasmo. El hombre, la mujer, que luego después hablará de los dolores de parto de la mujer, y llegamos al centro, y lo que esperamos en ese momento es sencillamente la maldición sobre la serpiente, que lo tenemos en el versículo 14, que dice: maldita serás entre todas las bestias de la tierra. Pero no termina ahí. Dios de repente abre un tema que es increíble. Ese tema que comenté en el episodio anterior. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso parece ya una maldición de ese conflicto entre la mujer y la serpiente. Pero dice: entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya. O sea, esto es un conflicto que se va a ver que es generacional. Y luego dice: esta, está hablando de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que tenemos esa promesa de que aunque la serpiente busque herir el calcañar de Mesías, Mesías vendrá y chafará la cabeza. Y como comenté la semana pasada, luego después leemos en Romanos 16, que dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa promesa que vemos en Mesías, primeramente todo empezó en la cruz, en la resurrección, la victoria sobre la muerte, pero continúa hasta el mismo libro de Apocalipsis, cuando por fin vemos el caballo blanco, y el que está montando el caballo blanco tiene ese nombre de fiel y verdadero. Y viene ese logos, esa palabra, ese verbo de Dios, y viene para arrasar con Satanás, con su anticristo, con su falso profeta, y vemos la gran victoria de Dios. Ese es la primera visión, o sea, la primera mención de Mesías
que tenemos en toda la Biblia y por lo tanto es sumamente importante. Y claro, plantea o deja una escena o una plataforma sobre el cual toda la Biblia a partir de ahí va añadiendo datos, va añadiendo detalles acerca del Mesías hasta que por fin llega, ¿no? En Belén. Qué bien. Pues yo lo que quiero mirar es en Génesis 22, saltando hasta casi la mitad del libro, tenemos esa historia impactante donde o cuando Dios le ordena a Abraham que haga que coja a su hijo prometido, su hijo de la promesa, y lo debe de llevar a sacrificar. Cualquier persona que lea eso por primera vez tiene que decir, a ver, ¿qué he dicho? A ver, leo otra vez, porque algo aquí no he leído bien, ¿no? Hay que frotarse los ojos y decir, a ver, ¿qué es lo que acabo de leer? Y efectivamente, Abraham debe de hacer ese viaje y debe de sacrificar a su hijo como si fuera un cordero en un altar. Entonces, tenemos aquí un paralelismo y una enseñanza que va pues proclamando más detalle acerca de ese conflicto, el de la simiente de la mujer que va a matar, ¿no? a la serpiente y a la simiente de la serpiente. Tenemos este paralelismo de Abraham con su hijo, además con su hijo especial, y luego tenemos a Dios Padre con su hijo unigénito, su hijo especial, que es Jesús. Y en Génesis 22, Abraham debe matar a su hijo. Por lo menos esas son las instrucciones. Y luego tenemos en la Biblia en general, encontramos y en detalle en los evangelios que Dios Padre envía a su hijo a la tierra para morir, concretamente para morir. Entonces tenemos dos padres enviando a sus hijos, viendo que sus hijos tienen que morir. Luego, cuando están haciendo el viaje hacia el lugar donde tiene que hacer el sacrificio Abraham, Isaac le hace esa pregunta que es que el relato entero está lleno de momentos definitivos, momentos apasionados, ¿no? Y él dice, papá, a ver, tenemos todo aquí, pero falta algo, ¿sabes? Falta lo más importante. Falta el cordero. ¿Dónde está el cordero? Y es cuando Abraham, yo creo que sin entender lo que está sucediendo, dice, hijo, nuestro Dios proveerá el cordero. Y bueno, luego en el Nuevo Testamento llega el Señor Jesús y en Juan, en el primer capítulo de Juan, tenemos esa frase de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos Isaac que termina siendo el Cordero en ese altar y el Señor Jesús. Luego tenemos el Cordero sale otra vez en Apocalipsis, como tú bien comentaste, tanto paralelismo entre Génesis y Apocalipsis, casi merecería la pena un episodio sobre esa conexión, ¿verdad? En capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 6, tenemos a un cordero como inmolado. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, está ahí. Dice, es un cordero que está vivo, está de pie, pero como si hubiese sido sacrificado. Y luego finalmente, en el capítulo 22 tenemos el trono del Cordero. No solo está de pie, no solo está vivo, sino que ha conquistado todas las fuerzas del mal y está en el trono eterno junto al Padre. Y entonces, para terminar esta parte, entonces, Isaac sale de la historia para seguir el linaje escogido. No termina siendo muerto porque sale ese cordero que Dios preparó en el matorral y tiene la sustitución. Isaac al final no muere, pero llega al instante antes de morir, digamos que se escapa en la voluntad de Dios, pero el Hijo de Dios, Jesús, el Cordero verdadero, ya no se escapa, digamos, de la situación, sino que él pone su vida
y Satanás, digamos, consigue de una manera matarlo. Sin embargo, todo eso es el plan de Dios para usar la muerte para darnos vida. Y bueno, pues ahí se puede seguir hablando mucho tiempo. Pero tenemos esa historia, capítulo 22, tan claramente enseñándonos acerca del Mesías. En el 12:3, Dios dice estas palabras: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí tenemos parte de esta promesa preciosa en que Dios dice: viene tu simiente y será de bendición para toda la tierra. Esa es la misma simiente que la simiente de la mujer. Y si empezamos a conectar los puntos, empezamos a entender que la bendición para toda la tierra va a ser lo de chafar la cabeza de la serpiente, machacar a la serpiente, el gran enemigo de Dios. Vemos esa promesa en el 18, repetida. Dios viene y cena con Abraham y dice estas palabras: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿podemos esconder de él lo que vamos a hacer? Volvemos a ver eso en el 22, el pasaje que decías hace un momento, Andrés. Dios lo vuelve a repetir en el 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así que en ese contexto de la disposición de Abraham de sacrificar a Isaac, recordamos de Isaac saldrá uno que será para bendición de toda la tierra. Dios lo vuelve a prometer a Isaac mismo en el 26:4. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Ahí tenemos las dos promesas. Y luego dice: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y luego después lo vemos para Jacob. Y todos recordamos la historia de la bendición de Jacob. Jacob se disfrazó de su hermano para intentar engañar a su hermano y así conseguir la bendición. Y al final es curioso porque Isaac no le dio la bendición de Abraham ahí. Él le dio otra bendición de estar sobre sus hermanos, a pesar de que Dios había dicho claramente en profecía a su esposa que el mayor servirá al menor. Pero el día siguiente, Isaac llama a Jacob para enviarle, para buscar una esposa, y le da la bendición y le dice: y te dé la bendición de Abraham. Eso en el 28:4. Pero Jacob sale y no sé, ese soy yo, ¿vale? Eso no va a ninguna parte, pero yo casi sospecho que Dios dice, no lo dijo claramente, así que en Betel Dios le dijo: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así que tenemos esa promesa que empezó con Abraham, continúa con Isaac y ahora Dios mismo lo vuelve a dar a Jacob. Y ahí estamos esperando quién será esa simiente de la mujer y cómo va a machacar la cabeza de la serpiente, que será de bendición para todas las familias. Un gran tema de Mesías en Génesis. Sí, sí. Y así es la profecía y estos temas relacionados con la profecía que está claro cuando lo vemos luego. Lo miramos atrás y decimos, bueno, eso estaba muy claro, pero estando allí es a veces muy difícil entender por dónde va la profecía. Esa misma escena que comentabas ahora de Jacob, quiero hacer mención de ella, está en Génesis 28 y es cuando Jacob está yendo está yendo en su futuro y se queda en un sitio a dormir. Y en el 28:12 dice que coge unas piedras de cabecera. Puede ser una persona usar unas piedras de almohada, pero bueno, evidentemente tenía algo ahí para suavizar el tema. Y dice una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y es entonces cuando le da la promesa que nos acabas de leer. En este sueño, pero que era un sueño de Dios.
nos imaginamos una visión siendo cuando una persona está despierta y un sueño de Dios cuando está dormido. Y entonces le da esta promesa. Lo que pasa, no le daríamos más importancia, creo yo, a la escalera si no fuera porque el mismo Jesús lo hace. Porque si vamos a Juan, capítulo 1, Juan, tengo uno, pero no es uno, me he equivocado de versículo. He puesto mal el versículo. El Señor Jesús habla, Es este mismo. Me parece que es el 1, pero me parece que es el 50 y algo. Amigo, sí, es verdad. Creo que sí. Sí, el 51 está hablando Jesús con Natanael, eso es, y le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis, y fijaros en la similitud, de dónde saca esto el Señor Jesús, es clarísimo. Dice, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Hasta ahí estamos igual que con Jacob en su sueño. Suben y descienden sobre una escalera. No dice escalera. El Señor Jesús dice, suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Curiosísimo, porque el Señor, haciendo referencia a este momento en que Dios habla a Jacob y le muestra una escalera de comunicación, y están los ángeles subiendo y bajando, y de esa escalera Dios entonces usa esa escalera como si fuera una conexión entre su cielo espiritual, real, pero espiritual, y la tierra donde está dormido Jacob. Y el Señor toma ese pasaje, toma esa imagen y dice, un día os daréis cuenta de que la escalera realmente soy yo, la comunicación de Dios viene a través de mí. Y ¿quién lo diría? Solo Jesús podía interpretar eso de esa manera. Así que es otra vez cuando nos sale el tema del Mesías en Génesis. Para un engañador como Jacob, lo peor que esperaba era ese pensamiento de que hay todo lo que pasa aquí abajo lo sabe ahí arriba. Que Eso es. Pero ese pensamiento, Ya lo creo. nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios y sin embargo Jesús es ese vínculo, esa conexión entre cielo y tierra. Precioso mensaje. Y nace de él, viene de él. No es Jacob el que crea esta escalera hacia el cielo, sino que viene del cielo hasta él. Y es siempre Dios el que toma la iniciativa de comunicarse con nosotros. Muy bien, pues yo voy a avanzar hasta el final del libro, luego después veremos uno más, pero Génesis 49:10. Jacob, Israel, llama a sus hijos para darles la última bendición. Está a punto de morir y empieza la bendición por su primogénito, Rubén, que es descartado por sus pecados, sus errores. Los siguientes dos hijos también descartados por su violencia, descartados. Sí, exactamente. Y llega a Judá, que en un principio Judá es también una figura que decimos, vaya personaje este de Judá. Pero tiene esta palabra para Judá, dice, cachorro del león Judá. Y Andrés, estabas hablando hace un momento de Apocalipsis, del Cordero. Pero lo interesante que cuando Juan, en el capítulo 5, ve al que es digno de desatar los sellos del libro, lo ve que es el león de Judá. Y esa conexión, lo tenemos que conectar ahí, ese cachorro de león Judá. Y luego dice estas palabras, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. El cetro, obviamente haciendo referencia al rey, el rey que es legislador, el que pone las leyes, y esa conexión con Judá es interesante porque de repente Judá está tomando ese liderazgo entre las tribus de Israel. Y luego dice esas palabras, hasta que venga Silo.
Y nosotros decimos, ¿Silo qué es? Bueno, la verdad es que es complicado. Si lees los comentarios, están un poco divididos. Algunos miran que hay una palabra parecida que significa tranquilo o descanso. Entonces, bueno, entienden hasta que venga Silo, lo entiende como el que trae descanso. Y creo que no se puede descartar esa posibilidad. Yo un poco voy en la otra dirección. La otra opción es que se entiende que Silo es al que le pertenece. Y para mí lo conecta con el tema del cetro. O sea, el cetro pertenecerá a Judá hasta que venga el que realmente posee este cetro. O sea, hablando de un rey, hablando ya en esa dirección del Mesías, que es un rey que viene, pero lo que está todo el mundo de acuerdo es que Silo claramente hace referencia al Mesías. Pero qué bonito este pensamiento, ¿no? Vinculándolo, el que viene para machacar la cabeza de la serpiente, el que será para bendición de todas las familias de la tierra, y ahora viendo al que viene para reinar, y efectivamente, ¿qué es lo que vemos en Apocalipsis? Ninguna sorpresa. Ahí tenemos al que reina sobre toda la tierra, primeramente un reino terrenal de 1000 años, y después un reino eterno para todos los siglos de los siglos, donde no entrará ningún mal, no estará en esa perfección tal como Dios diseñó el mundo. Así que precioso que Génesis termina con esa visión una vez más de Mesías. Eso es. Y Apocalipsis, pues casi al inicio tiene al león de Judá con el cetro, realmente es el que al final cumple esa. Y bueno, y finalmente, de otra manera, pensaba ver otra vez el paralelismo entre, bueno, se suele llamar un tipo de Cristo, un tipo de Mesías. Es cuando un personaje o un objeto tiene mucha similitud con las características del Señor Jesús. Y en el caso de la vida de José, el hijo de Jacob, tenemos aquí yo tengo una lista de parecidos que no pueden ser casualidad, porque una o dos o tres dices, vale, pero es que tengo una lista con más de una docena y los voy a leer. Si no has leído Génesis, no sabes quién es José, pues debes de leer los capítulos 37 al 50 para entender las cosas que voy a decir, porque no puedo quedarme a explicar ni realmente desarrollar cada una de ellas. Pero si lees esos capítulos, vas a ver que todo lo que digo se cumple de la misma manera con el Señor Jesús. Por ejemplo, para empezar, tenemos los dos, José y Jesús, el Señor Jesús, los dos tienen un nacimiento especial, milagroso, espectacular de alguna manera, si quieres. José finalmente es el hijo que su Lea, la otra esposa, había tenido 6 hijos y una hija, y la pobre Raquel, ¿qué pasa? Que yo no tengo hijo. Y el Señor por fin le da un hijo y es José. Y el Señor Jesús, por supuesto, que es el hijo especial, nacido de una manera especial de la Virgen María. Luego los dos fueron pastores, se relacionaron con ovejas, la familia entera de José y el Señor Jesucristo, desde luego, que dice, yo soy el buen pastor. Y muchas veces usa ese contexto y esa enseñanza. Luego, los dos fueron especialmente amados por sus padres, lo cual en el caso de Jacob crea problemas, pero sigue siendo cierto que José era el hijo preferido, además tenía esa túnica especial, ¿no? Y el Señor Jesús, el amado de Dios Padre. Luego, los dos los dos hablaron del mal de sus hermanos. José con sus hermanos, y sus vidas no eran buenas, y él lo decía, se lo contaba al Padre, y el Señor Jesús, que una y otra vez en sus enseñanzas exponía y demostraba el pecado del pueblo judío, los líderes y tal.
Luego tenemos que los dos fueron enviados por su padre a los hermanos, los cuales lo rechazaron. A José le rechazaron sus hermanos, le echaron ahí al pozo y le vendieron y tal. Y al Señor Jesús, Juan 1:12 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, le rechazaron. Luego fueron odiados y traicionados por sus hermanos. José por sus hermanos, el Señor Jesús por el pueblo judío al que él había venido. Luego, sus túnicas fueron rasgadas. Tanto el de José, lo rasgaron y le echaron sangre para engañar al Padre. Y en los evangelios, bueno, solamente Juan nos comenta que parte de la ropa del Señor se rasgó, lo dividieron en 4 partes y la otra parte no se rasgó para cumplir otra promesa. Pero sus túnicas fueron rasgadas. Y luego, los dos fueron vendidos a precio de esclavo. José por 20 piezas de plata, Señor Jesús por 30. Luego, los dos fueron tentados, pero sin caer. José con la esposa de Potifar, el Señor Jesús con Satanás en el desierto. Luego, los dos fueron acusados falsamente. La esposa de Potifar, por ejemplo, y también los judíos constantemente, además al final antes de la crucifixión, le acusaban de todo intentando conseguir esa sentencia, ¿no? Y luego, los dos ganaron el respeto de sus captores. José, el carcelero, y el Señor Jesús, el centurión que le vio morir, dijo, este de verdad, verdaderamente era el Hijo de Dios. Los dos fueron exaltados hasta la diestra del rey. José al lado del faraón y el Señor Jesús al lado de Dios Padre. Bien, y luego los dos, y para terminar ya, los dos proveyeron pan, o podríamos decir mejor, salvación. Proveyeron salvación para su pueblo. Tanto José, ahí en Egipto, como el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida, y etcétera, y proveyendo por su muerte la salvación. Así que en esa vida de José tenemos la vida del Mesías, de una manera sutil, pero muy bonita, de forma que uno que mira para atrás dice, pues es claro. No lo había visto antes, pero queda claro después de ver las dos cosas. Muy bien, adelante, David. Pues qué bonito leer la palabra de Dios y así de esta forma entender a Mesías en ese contexto. Bien, pues nosotros hemos luchado un poco con la tecnología aquí y vamos a seguir mejorando, a ver si podemos mejorar un poco más. Yo ahora mismo tengo ese eco que no sé de dónde sale, pero vamos a buscar y encontrarlo. Pues estamos intentando mantener esa perspectiva de que el gran tema del libro de Génesis es que Dios tiene un plan para su pueblo y no hay nada ni nadie que puede frustrar, fastidiar ese plan de Dios. Qué bonito. Ni la serpiente que viene para tentar contra Dios, ni tampoco los hermanos que venden a José. Desde el principio y el fin vemos que Dios está soberanamente obrando para llevar a cabo su plan, y Génesis nos deja con esa visión que vamos a ver en el resto de la Biblia que efectivamente así es. No hay obstáculo que pueda frustrar los planes de Dios en nuestra vida tampoco. Qué bien. Así es. Bueno, hemos visto a Mesías, que tenemos otro episodio que queremos hacer sobre Génesis. Os recuerdo que si tenéis preguntas, podéis enviarnos las preguntas. Ya lo pusimos en el primer episodio, pero lo pondremos otra vez en la descripción de este vídeo para poder enviar estas preguntas. Os advierto que, bueno, tenemos un poco de jaleo con nuestros horarios, encontrando el momento para poder hacer estos episodios. No sé exactamente cuándo vamos a lanzar el siguiente episodio, pero lo haremos en cuanto podamos. Eso es. Muy bien. Vale, pues. Muy bien, Andrés, ¿quieres orar para nosotros? Sí, vamos a orar. Gracias, Señor, por este maravilloso libro de Génesis dentro de lo que es
libro de libros. Gracias, Señor, por tanta maravilla profética, eh, allanando el camino para el Mesías, pero también explicando y añadiendo detalles eh, de lo más maravilloso, mostrándonos cómo desde el principio tenías un plan de redención y que tú mismo ibas a proveer esa salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos a amarte más cada día, a disfrutar de tu palabra y a entenderla mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios os bendiga a todos. Amén. Bueno,